Hola amigos, ¿cómo están? El video de hoy es la respuesta a un reto que ha lanzado uno de mis colegas de España. Se trata de la navaja más grande y la navaja más pequeña que ha lanzado Fran del canal Solo Tallas y algunas cosillas más. Les dejo el link a su canal por si aún no lo conocen, se los recomiendo para que vean los trabajos que hace Fran en madera que son realmente una maravilla. Bueno, para responder el reto he buscado entre mis navajas y he elegido dos ternas. Una terna para la más grande y una terna para la más pequeña y luego de esa terna decidir cuál es la ganadora de cada categoría. Entonces, empezando por la terna de la más grande o la categoría de la más grande, tenemos, para darle un poquito de suspenso, las he cubierto. Aquí tengo las tres navajas y vamos a ir develando de izquierda a derecha. Bueno, la primera que tengo es una Bock 110 LT Hunter. La siguiente que compite en esta categoría es la Ka-Bar 3065 Mule, que ya su nombre lo dice todo. Y la última que tengo es una Marvels MR417 Folding Hunter. Todas son navajitas de tamaño considerable y solo para que vean en mi mano lo que representa la Marvels. Son de hecho tan grandes que normalmente no las suelo utilizar, salvo que bueno, vaya al campo y ahí sí por ahí aplica una de estas navajotas, porque si no para el EDC urbano que uno está acostumbrado, claramente son demasiado, ¿no? Ok, empecemos entonces por la Bock. Voy a retirar estas y luego las volvemos a poner. Así hablamos un poquito de esta Bock, que si no me equivoco ya la he revisado. Pero bueno, esta Bock es el clásico americano, todos la conocemos, es una navaja grande. En este caso es una versión ligera de la 110 Folding Hunter porque pesa nada más que 91 gramos aproximadamente. Básicamente debido a que el mango está hecho de nylon moldeado ligero, entonces se reduce significativamente el peso, ¿no? Porque bueno, no tiene el bronce y la madera que tiene la original. Cuando la abrimos, nos encontramos con una hoja de tipo clip point con acero del clásico acero 420HC. Esta hoja mide 9,5 centímetros y en total la navaja mide 22. Déjenme checar por las dudas, pero si no me equivoco eran 22 centímetros. 22 centímetros. Miden 22 centímetros. Bueno, es una navaja grande, ¿no? Para mi mano sobra un poco aquí. No tengo mano muy grande, pero a mí me sobra. Es una navaja grande. A mí me queda más la 112 Ranger que la 110 clásica. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos un seguro backlock. Tenemos, bueno, apertura manual con uñero. Y bueno, es una navaja austera de campo, de trabajo, ¿no? De cacería. No es para nada elegante comparada con su hermana 110 original con cachas de madera. Pero bueno, al ser livianita se hace mucho más portable. Bueno, vamos a dejarla por aquí y vamos a seguir con la Ka-Bar Mule. Es mucho más heavy. Esta es una navaja diferente, aquella es una
Folding Hunter. Esta es una navaja táctica. Tiene cachas de G10, trae clip en este caso, ¿sí? Y pesa nada más y nada menos que 280 gramos. O sea, es bastante heavy. Se abre con el sistema de thumb stud y trae una hojita tanto semi-cerrada con un recubrimiento, creo que de titanio. Se puede abrir y cerrar una sola mano. Bueno, aquí me va a costar un poquito, pero sí, se puede. Ahí está, se abre y se cierra una sola mano. También por medio de este backlock, pero que está en el medio. Siempre que el backlock esté en el medio te ayuda y te permite cerrar con una sola mano. La hoja mide en este caso 9 centímetros y es de acero inoxidable 420. En total mide 23,5 centímetros. O sea que ya está midiendo un poco más que la Bock, que medía 22 centímetros. O sea que esta ya sería más grande. El agarre es muy cómodo, pero fíjense que también me sobra como 3 centímetros ahí. Porque bueno, uno tiende a agarrarla de esta manera y apoyar el pulgar donde está el almenado, que hace que se asegure. Y a mí me sobra todo esto del mango. Así que sí que es una navaja grande, ¿no? Pero bueno, el agarre es cómodo, el clip no molesta para nada. Y esta navaja cerrada mide 13,5 centímetros. O sea, ya por medidas es más grande que la Bock. Y bueno, en peso también, ¿no? Ni hablar. Vamos a ver ahora la tercera de la terna, que es, y la última, que es esta Marvel's MR417 Folding Hunter. Y bueno, otra vez nos vamos al estilo de navaja Hunter para cacería. Pero bueno, no manda aquí el estilo de navaja, sino el tamaño, así que me parece válido incluirlas. En este caso trae dos hojas, una clip point y este tipo de hoja es tipo Skinner, creo que se llama. Ambas con acabado espejo. En total, la hoja mide 10,5 centímetros. Ambas miden 10,5 centímetros. Y la navaja en total mide 23,5 centímetros. Y cerrada 13 centímetros. Es decir que estamos en las mismas medidas que la K-Bar. La K-Bar mide exactamente lo mismo de hoja y cerrada. Ok, entonces ya se va definiendo un poco la competencia. Bueno, hablando del mango, este es un mango de imitación de cuerno de ciervo, no es cuerno de ciervo original, tiene un inlay de un rifle o una escopeta que queda muy bonito. Apertura, bueno, con uñero, los bolsters son de alpaca y bueno, no trae seguro más que los muelles. Entonces, vamos a volver a poner las navajas en línea, las que compiten aquí por la categoría la más grande. Así que bueno, para mí la cosa está aquí entre la K-Bar y la Marvel's en cuanto a tamaño. Las dos dijimos que miden lo mismo y que son un poco más grandes que la Box 110. Para mí la ganadora de esta categoría es la K-Bar Mule. Es una navajota pesada, grandota, es de temer y bueno, quedaría como la ganadora, ¿no? Bueno, ahora vamos a la terna de la navaja más pequeña.
y vamos a ir revelando. La primera que tengo es una pequeña Bock modelo Trapper 381. Le sigue una Oldtimer 3OT. Y la última es una Bear Edge Money Clip BE524. Esta sería la terna de las navajas más pequeñas. Vamos a empezar por la Bock. Bueno, este modelito de Bock 381 mide 7 centímetros cerrada. Es muy pequeñita. Son 7 centímetros cerrada, trae dos hojas, una, como toda Trapper, una clip point y una spay. Abierta mide 13 centímetros. Tiene un agarre a 3 dedos. Las cachas son de Packawood, muy bonita. Y es de las Bock que están hechas en China, pero no por eso le bajan sus estándares de calidad, dado que para poder obtener la garantía de por vida, Bock USA exige que sus fabricantes chinos conserven los estándares de calidad americanos, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la Bock. Ahora vamos a ver la Oldtimer. La Oldtimer también mide 7 centímetros cerrada. Pequeñita, trae en este caso una sola hoja, estilo drop point. Son navajitas, así como la anterior, que se pueden llevar en el fifth pocket. Son muy pequeñitas. Las cachas en este caso son sintéticas. También abierta mide 13 centímetros. Tiene agarre a 3 dedos. Es un poco más cómoda que la Bock, debo decir. Y el seguro, en este caso, sí trae seguro comparado con la Bock, que no lo trae, es un Backlock. Y finalmente vamos a ver esta Super Slim Bear Edge, una navajita que me ha gustado mucho. Parece difícil de agarrar, pero se agarra muy bien, ahora les voy a mostrar. En este caso trae una sola hoja, que es una drop point de acero 440. La navaja cerrada también mide 7 centímetros, al igual que las otras dos. Lo que tiene, me gusta mucho, la hoja trae almenado, así como trae almenado el mango. Entonces es un agarre a 3 dedos y como trae orificio para ponerle el cordón fiador, el cuarto dedo queda en el cordón fiador y el almenado tanto del mango como de la hoja permiten tener un agarre muy superior a las otras dos navajas, mucho más seguro, a pesar de que sea mucho más delgada. Abierta mide 12 centímetros, así que aquí sí tenemos 1 centímetro menos que las otras dos navajas, que medían casi 7 centímetros, además de ser super slim. Bueno, seguro de backlock y trae un clip. Ok, entonces aquí tenemos las tres pequeñas que compiten en la categoría pequeña sobre la mesa. Y para mí yo elijo, por ser más pequeña y por ser mucho más delgada, y por funcionalidad también, a la Bear Edge como la ganadora. Así que, bueno, de esta manera quedaría concluido el reto. Voy a poner la más pequeña y la más grande, una al lado de la otra. Vamos a poner clip arriba. Bueno, ahí quedarían comparadas la más grande y la más pequeña.
de esta manera quedaría concluido el reto con mi respuesta. Y bueno, me despido hasta la próxima con las navajas ganadoras en la mesa. La más grande, la K-Bar Mule, y la más pequeña, la Bear Edge, que tenemos menuda diferencia, ¿no? Tanto en tamaño como en peso. Bueno, sin más, adiós, hasta el próximo video. Chao, chao.